Bueno, chicos, os propongo hacer un cepillo de alambre. Así que vamos a empezar. Es muy interesante, pero para ello necesitamos la fotografía de referencia. Así que le vamos a dar a la tecla número 7 para verlo desde la planta y vamos a agregar una imagen de referencia. No confundamos la imagen de referencia con agregar un color. Ya la tenemos, nos acercamos un poquito y vamos a agregar ahora un plano. Este plano es donde vamos a dibujar lo que hay detrás. Lo vamos a escalar para que tenga más o menos la misma forma que la parte de atrás. Le damos a radiografía y ya tendríamos aquí para poder hacer un calco, una copia de todo esto. Bueno, pues ya que tenemos esto así, nos venimos al modo edición y vamos a pasar a recortar todo esto. Pues nos venimos aquí a cortar, veis esta opción de aquí, cortar, que ya la conocemos, y nos venimos aquí. Pero observamos que esta pieza está un poco en perspectiva. Entonces vamos a hacerlo en referencia a este apartado de aquí, con cuidadito y no del de abajo, porque si no se nos quedarían los huecos estos desplazados. Vamos aquí, clic, venimos al de arriba, ¿verdad? Seguimos por aquí, ya si queremos hacerlo con más detalle, pues hacemos con la rueda del ratón un acercamiento y podemos hacerlo con mayor detalle. No me quiero extender mucho aquí en el vídeo, lo pondré rápido. Esto se va haciendo con más cuidadito, pero aproximadamente así, manteniendo lo que es todo lo que es la superficie externa del mango. Lo vamos con cuidadito de no salirnos demasiado. Una vez que estemos aquí con todo esto hecho, finalmente acordaros, clic clic y ya tendríamos esta parte hecha. Vamos a continuar, hacemos lo de dentro, vengo para acá aproximadamente, por supuesto, tampoco pido una precisión, clic clic, ¿veis? Y ya continuamos aquí haciendo lo mismo. Vengo aquí, vengo para acá, aquí y aquí, clic clic. Volvemos aquí a lo mismo, no se tarda mucho porque esto sé que sabéis hacerlo. Y aquí venimos, clic clic y ya estaría hecho. Lo mismo, una cosa así, ya la precisión. Si queréis hacerlo mejor, pues también. Esto más que nada es para que veáis cómo se puede hacer. Me queda este y este. Vamos a ver luego cómo abordamos a esta parte de aquí. Entonces seleccionamos este de aquí, una cosa así, y finalmente aquí. Y nos venimos aquí, vamos a hacer esta parte ya rápido, un momentito, con cuidadito de no hacerlo ni demasiado, hacerlo mejor que se vaya. Que tenéis más tiempo, le podéis dedicar más tiempo a todo esto. Que tenéis menos tiempo, pues lo que sí es verdad es que quiero que veamos una parte muy interesante de esta práctica, que es hacer estas cerdas de hierro, como estáis viendo aquí. Bueno, una vez hecho este recorte, quedaría hacer aquí algo por dentro que nos permitiera unir todo esto y luego poder hacerle un insert para bajar. Vamos a ver cómo podemos resolver eso. Entonces ya una vez hecho esto, el recorte, le damos a la tecla intro. Esto ya, al darle a seleccionar, desaparecería lo que es la parte de corte, pero si me vengo aquí, observad, voy a quitar la radiografía para que lo veáis. A ver, esto de radiografía lo quitamos. Observad cómo ya hemos hecho los cortes necesarios para la creación de lo que veníamos comentando. Continuamos con otro apartado. Esta parte de aquí la queremos también rellenar, mientras que estas las vamos a hacer hueco. Esta otra
la vamos a mantener. Por lo tanto, nos venimos aquí a la opción de caras, seleccionamos esta, con la tecla Shift pulsada seleccionamos esta otra, esta otra, y esta otra, y esta otra, y esta también. Ahora le damos a la tecla suprimir y suprimimos las caras. Ya hemos hecho un agujero. Vamos a pasar a radiografía nuevamente. Ya hemos agujereado de alguna manera, como viene aquí en el mango de la pieza que pretendemos copiar. He extrusionado esta parte de aquí, le he dado colores, no tiene más complicación. Continuamos con la práctica. Vamos a agregar ahora un cubo. El cubo este lo vamos a escalar. Una cosa así. Esto voy buscando hacer esta parte de aquí. Así que la vamos a desplazar. La ponemos aproximadamente por aquí. Y la seguimos escalando para darle la longitud aproximada que queremos que luego tenga. Venimos para acá. Una cosita así, ¿verdad? Y esto es demasiado largo, lo reducimos un poquito, una cosa así, y lo movemos. Más o menos aquí es donde vamos a darle forma. Volvemos a otra idea, y es que esto desde planta se ve así, pero es que desde aquí ya no se ve tan bien, ¿verdad? Lo escalamos también y lo bajamos hasta darle lo que es el ancho y el alto, que creo que podría venirle bien. Como esto está por encima del eje de la línea de tierra, pues sencillamente lo vamos a levantar un poquito, desplazamos, movemos aquí, ¿no? Para que ajuste aquí dentro. ¿Estáis viendo? Bueno, pues ahora lo que hacemos es venirnos a modo edición, le damos a la tecla 7 y vamos a pinchar aquí en radiografía. Por ahora no, vamos a subdividir. Esto lo vamos a subdividir en cuántas partes. Vamos a ver cuántas nos podría venir bien. Pues una cosa así, ¿no? Aproximadamente unas 10. Y esta parte de aquí vamos a ir girándola y moviéndola. Por lo tanto, estoy aquí en desplazar, me voy a venir a girar, también lo podré hacer luego. Y vamos a seleccionar esta parte de aquí. A ver qué os parece. Selecciono desde aquí. Lo rotamos desde el arito blanco. Una cosita aquí. Perdón. Que se me ha ido. Editar, deshacer. Hay que seleccionar radiografía. Y desde aquí giramos un poco. Editar, deshacer. Volvemos a seleccionar aquello que queremos rotar, que sería esto, ¿verdad? Una vez seleccionado, ahora sí, que está con radiografía, nos venimos a rotar y rotamos un poquito, una cosa así, y nos desplazamos. Ahí. Ahora seleccionamos esta parte de aquí. Sin seleccionar ya esta parte de aquí, seleccionamos todo esto, los vértices, y lo giramos. Lo rotamos, una cosa así, y lo desplazamos. No tiene tampoco mucho. Una vez que hemos conseguido esto, seleccionamos esta parte de aquí, rotamos y giramos y desplazamos. Así, y desplazamos. Fijaros cómo nos vamos amoldando cada vez más a la forma que tiene la pieza. Desde aquí, si vemos que va a chocar, es muy sencillo. Seleccionamos este poquito de aquí. Y ahora pulsamos la tecla Shift y desde abajo hacia arriba seleccionamos todos los vértices que quedan por seleccionar. Hecho esto, giramos, vamos así, y desplazamos. Dar con el sitio que queramos poner. Aquí, una cosa así. Seleccionamos esta parte de aquí y esta de aquí, los vértices. Cuidadito con la tecla Shift pulsada y vamos a moverlo un poquito más para acá. Ahí, ya estaría aproximadamente. Bueno, no es difícil, como estáis viendo. Y ahora lo que interesa es crearle aquí y asignarle a esta parte de aquí, por donde queremos que salgan los pelillos. Esto vamos a asignarle un nombre. Voy a quitar el modo radiografía,
volviéndola a pulsar, y vamos a decirle, bueno, me voy a acercar bastante y me vengo por aquí y seleccionamos este grupo de vértices. A ver, 1, 2, 3 y por debajo 1, 2, 3. Una cosa así. ¿Verdad? Pues ya, este de aquí no lo vamos a seleccionar. 1, 2 y 3 por debajo, otro 2 y 3 por arriba. Bueno, seguimos con la tecla Shift pulsada. Vamos a ir seleccionando este grupo de cara, ¿vale? Paneamos, seguimos seleccionando todo esto porque le vamos a dar luego un nombre a estos vértices. Esto, vamos a crear un grupo de vértices. Bien. Pues, por ejemplo, hasta aquí queremos que salgan los pelitos, pues pulsa aquí Shift y seguimos seleccionando estas caritas. Bien. Con cuidadito y con cuidadito. Veo que ya esta zona es donde queremos que, voy a apagar esto para que se vea mejor, esto que estáis viendo es lo que quiero, por donde quiero que salgan luego los pelillos. Bueno, una vez seleccionado esto, nos venimos aquí, ¿veis? Y vamos a crear un grupo de vértices. Grupo de vértices, ¿cuál sería? Este grupo que estamos aquí seleccionando. Le damos a más y le vamos a poner aquí alambritos. Alambritos. ¿De acuerdo? Y lo asignamos. Esto tampoco hay que olvidar. Le asignamos. Por lo tanto, aunque salga ya fuera a partir de ahora, cuando quiera referirme a este grupo de vértices, le digo selecciona alambritos y veréis como automáticamente ya aparece toda esta zona seleccionada. Ya está todo hecho. Por lo que respecta a modo y grupos de aristas, porque es por aquí por donde queremos que salgan luego los pelillos. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues vámonos ya a partículas. En partículas le decimos que queremos crear un grupo de partículas, pero no como partículas emisoras, sino con formas de pelo. Viene ya especificado. Esto que aparece aquí no tenéis que abrumaros, ni asustaros, ni nada. ¿Por qué? Porque es muy simple. Porque simplemente esto lo que marca son 4 metros de longitud. Deduciéndole los metros de longitud, ya tenemos por lo pronto la longitud. Me voy a alejar un poquito. La longitud que queremos darle a todo esto. Una cosa así aproximadamente, ¿no? Esto sería así. El grupo de segmentos no nos interesa por ahora, porque van a ser unos segmentos rígidos, por lo tanto no necesariamente lo necesitamos. En el número de alambritos sí, luego ya veremos cómo podemos modificar todo esto. Una vez tengamos esto aquí, pues vamos a crear el alambrito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a, por ejemplo, a irnos a agregar. Aquí, agregar malla, cilindro. Este gran cilindro que aparece aquí, lo vamos a traer para acá y vamos a buscar un punto de referencia porque este cilindro lo vamos a hacer muy pequeño. Entonces, vámonos a escalar. Lo escalamos bastante. Me acerco y así hasta darle una longitud muy pequeña. Ven aquí y luego lo vamos a estirar, ¿vale? Una cosa así, ahí va. Seguimos alargándolo, una cosita así. Está por debajo de la línea de tierra, lo vamos a elevar un poquito y a partir de aquí podemos irnos a modo edición. Desde modo edición vamos a darle una forma. Vamos a dar forma de zigzag. Así que me vengo aquí a vértice, selecciono este grupo de vértices, nos aseguramos seleccionando radiografía, volvemos a seleccionar por si se nos quedara alguna suelta y a partir de ahora fijaros qué sencillo. Le damos a la letra E y estamos con la extrusión, cosa que ya manejáis. Le damos a la letra Z, liberamos ahora, porque ahora sí nos interesa hacer esto. Liberamos la Z, una cosita así, liberamos la Z pulsando la tecla Z, y así
pulsando la tecla Z hasta lograr una especie de alae finalmente aquí, y podemos terminar escalando esta última fase. Me voy a acercar un poquito para que lo veamos y a ver si podemos, así, y voy a bajar un poquito aquí y lo escalamos esta parte de aquí para que tenga un poquito de punta. Esto se podría hacer de otra, pero de esta manera queda bastante bien. Y por último, si queremos desplazarlo para hacerlo más puntiagudo, también. Bueno, ya tenemos aquí este pelito. Seguimos ya, nos vamos a modo objeto y este pelito vamos a escalarlo nuevamente. Lo escalamos así y en general lo hacemos más chiquitito. Tened en cuenta que esto es lo que queremos que aparezca aquí. Cuanto más finillo lo hagamos, mejor. Y una cosita así. Bien, este va a ser el alambrito que queremos que salga, pero solamente por aquí. Vámonos a partículas, pero para irnos a partículas, esto es un objeto. Nos venimos aquí, a la pieza desde donde queremos que salgan las partículas. Por eso, ahora veréis cómo aparece este panel. Si selecciono esto, no aparece nada. Aparecerá desde la barrita esta. Bueno, una vez hecho esto, vamos a seguir adelante. No tocamos de aquí prácticamente nada. Aquí sí. ¿Veis que dice procesar como? Lo seleccionamos y le decimos que queremos que lo procese en función a un objeto, que sería este. Que dice uno podría poner más cosas, pero nosotros como inicio solamente vamos a elegir un pelillo. ¿Veis? Ahora, ¿qué aparece aquí? ¿Veis? Dice qué objeto queremos instanciar. Cogemos el gotero y seleccionamos nuestro pelito. Ahora ya hace referencia aquí al cilindro. Bien, seguimos por aquí. Estoy mirando por si se hubiera ido alguna cosa. En principio no. Vemos por aquí. Aquí veis que aparece la palabra escala, ¿verdad? Y fijaros que está en una centésima, en 5 centésimas. Pues vamos a aumentarlo para ver si van apareciendo ya los pelitos por aquí. Aumentamos, ¿veis? Aquí al aumentar ya estamos viendo los pelitos de la pieza. ¿Veis? Bueno, una vez hecho esto, esta sería la escala, más o menos todo bien, y podríamos aumentar el número de pelitos. ¿Qué os parece si le ponemos muchos números? Vamos a subirle esto, que tenga suficiente. Aquí una cosa así, que no falten pelillos de esto. Y continuamos con la práctica. Vámonos aquí a la densidad, porque aquí interesa que salga sobre todo por esta parte. Entonces vámonos a densidad y cuando pinchemos aquí en densidad, ¿os acordáis que seleccionamos solamente una parte para los alambritos? Ahí. ¿Qué ha pasado? Pues que solamente saldrán los alambritos desde aquí. Ahí lo tenemos. ¿Estáis viendo? Bueno, pues una vez que tenemos esto seleccionado, vámonos hacia aquí arriba y vamos a aumentarle el número de filamentos. Entonces vamos a seguir por aquí y desde aquí aumentamos el número de pelillos. Una cosa así, ¿vale? Podríamos aumentarlos más. También las semillas, si la aumentamos, veis cómo podemos ir ajustando un poco lo que es el desplazamiento, lo que son las cerdas, la longitud del pelo. No hay que tocar más nada. Podríamos irnos aquí al modo avanzado y tocar por aquí también algunas cosas de rotación, pero lo dejo ya para otra práctica. A ver, ¿dónde estaba rotación? Por aquí. Rotación, ¿veis? Aquí en rotación se pueden hacer también bastantes cosas. Orientarlo, aleatorizar, ¿veis? La rotación, para que esto tenga un poquito más de movilidad, se le puede dar aquí y aquí también. Bueno, y desde aquí podríamos orientarlo a los ejes, ¿no? Mira lo que estamos haciendo aquí.
Esto ya os lo dejo un poco a vuestro gusto. La aleatoriedad, al reducirla, ¿veis? Podemos ir bajándolo, una cosita así, y la fase vamos a ajustársela a una cosa así. Veis que estamos haciendo una cosa así y vamos a reducirle por otro lado el número de pelitos. A ver, aquí reducimos aquí, y nos podríamos venir ahora aquí a quitarle tantos pelillos. Vamos a bajárselo y bajamos el número de pelillos, así como queda. Así no estaría mal. Vamos a seguir, vamos a subir un poquito más la cosa. Ahí. Pues fijaros que aquí nos sobran pelillos por esta parte, ¿verdad? Pues fijaros qué divertido cuando nos vengamos a esta parte de aquí que voy a mostraros. Nos venimos aquí a modo objeto, nos venimos a modo editar partículas, ¿estáis viendo? Y estos pelillos que hay aquí lo podemos recortar como si fuera una peluquería. Podemos coger ahora, venirnos aquí, podemos seleccionar y venirnos aquí a las tijeras y eliminar esta parte o estos pelitos que sobresalen de aquí. Volvemos nuevamente a modo objeto, tenemos aquí nuestro filamento. Observo que podríamos poner algunos más, se va a quedar como muy gastado el cepillo, o lo dejamos así que va a quedar hasta gracioso. Venga, pues que queda darle ya la textura y colores a esta parte. No es complicado. Nos venimos ya al cilindro, que era el modelo. A ese modelo llamado cilindro le asignamos un color. Ese color que vamos a darle es el de tipo amarillo, como en la foto de antes, y le buscamos un metálico arriba y un rugosidad al mínimo. Ahí está. Y luego esta parte de aquí le vamos a dar un color de tipo metálico en blanco. Subimos metálico, que son cosas que ya hemos trabajado bastante, y baja. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestro cepillo de alambre, ¿veis? Con bastante realismo, no se parece mucho porque la cantidad que estáis viendo aquí es muy reducida. Pues nada, como todavía podemos manejarnos aquí en partículas, podemos irnos, ya el número ya no lo podemos modificar. Tendríamos que borrar la edición y volver a verlo todo a calcular. Así lo vamos a dejar, queda gracioso a la práctica, con su alambrillo. Le vamos a quitar tanto brillo a este color, al color de la pieza esta. Vamos a darle un poquito más de rugosidad, queda muy metálico, una cosa así, una cosita así, y ya pues daríamos por finalizada la práctica. Aquí ya concluye la práctica, así que chicos, mucho ánimo y seguimos avanzando. Vamos a ver cómo ha quedado ya por último con respecto al modelo. Y bueno, se parece algo, podríamos haber hecho más largo los filamentos, recordáis con la longitud podríamos haber hecho muchas más cosas. Vamos a intentarlo con este pelito, lo seleccionamos y vamos a ver qué ocurre si lo hacemos más grande. ¿Veis? Ya la cosa empieza a cambiar un poco. Vamos a continuar con esto, vamos a ver la longitud y ahora sí, aproximadamente sí, ¿verdad? Ya tiene bastante similitud con la foto que hemos hecho. Y esta parte de aquí, si queríamos hacerlo, mejorarlo, recordamos que podéis veniros aquí, podemos venirnos con la pieza seleccionada primero, venimos aquí y en editar partículas podríamos peinar todo esto, y ya darle la forma que queráis. ¿Veis? Estas opciones podéis hacer. Así que no toco nada, simplemente lo dejamos así. Hagamos esto y os dejo con el cepillo bastante realista. Por cierto, este pelito de aquí también lo podemos ocultar
para que no salga en la imagen. Así que ya, aquí lo tengo. Bueno, espero que haya gustado la práctica, chicos, y seguimos avanzando. Mucho ánimo.